vamos a entrar de inmediato en el análisis nacional con el ingeniero José Blandón Castillo. Ingeniero, y que todavía queda muy pendiente lo que va a suceder con los 15 diputados de Cambio Democrático que iniciaron ese proceso de revocatoria de mandato y expulsión del partido. Sí. Bueno, para nuestro oyente, acabamos de leer la portada de La Estrella, pero eso era el domingo. Pero quiero corregirle que la palabra estatizar no existe, es estatizar, para corregirlo. Creo que nos enfrentamos a un mundo de diversidad y a un mundo de fraccionamiento social importantísimo. Y en Panamá eso va a ocurrir. Está pendiente para conocer nosotros qué va a hacer el Tribunal de Honor y Disciplina del Cambio Democrático con el proceso lleno de violaciones, de errores que se sigue contra 15 diputados. Y esa decisión la conoceremos. Debe ser hoy, ¿no? Bueno, cuando ellos lo hagan público. Y le hablaremos sobre ello. Quiero que recuerden que se trata de un procedimiento por una acción que pasó el 1 de julio del año 21 y cuyos recursos se presentan en noviembre, utilizando un estatuto que fue reformado en septiembre para hacer cambios, para aplicarlo a un evento anterior. Eso es legalmente incorrecto, ¿no? Entonces vamos a mirar todo eso, además cuáles son los artículos de la Constitución que se violaron. Presten la atención, estamos pendientes todos de esto por la importancia del proceso electoral. Quisiera, miremos antes de las noticias, otras noticias, vemos qué es lo que pasa con el COVID. Nosotros nos reportaron ayer 20.5% de positividad, si tiene la tabla, las puede poner, 20,5% de positividad. Estamos por encima de 20, estamos con 27.709 casos activos. Esos 27.000 representan una baja, igual que la positividad con respecto al día anterior. Pero los fallecidos se incrementaron a 5. La gente que está en UCI, los pacientes en UCI, cayó a 33, se mantiene alta pero bajando, y los que están hospitalizados aumentaron a 272. Entonces, ¿qué tenemos desde el punto de vista epidemiológico? Tenemos una curva que se ha estabilizado o tiene una tendencia a estabilizarse en cifras altas. Eso es una noticia importante epidemiológicamente porque pudiera indicar dos cosas. Una, que hemos llegado a la base superior, bueno, al techo, no a la base, al techo, y que podremos comenzar a bajar. Si nosotros no tomáramos las medidas correctas, pues también podríamos subir. Ahí está. Fíjense que ayer tuvimos 1.942 casos, se practicaron 9.484 pruebas, ahí está la positividad, 20,5%, hubo 5 muertos, 272 hospitalizados, 33 en UCI y tenemos 837.810 recuperados. Esta tabla nos está indicando una estabilización en la parte superior de una pandemia, de la quinta ola. Entonces le decía que podíamos tener dos opciones. Por los números que estoy mirando y la proyección que tenemos, estamos llegando al punto de que podríamos bajar la curva drásticamente. ¿Sí? Porque este Omicron y sus variantes son de extinción rápida, así como se reproducen a velocidades. Entonces tendríamos que mirar los números de esta semana que son importantes, mantener las acciones de vacunación y mantener las vigilancias, use la mascarilla. No está el virus vencido, estamos en 20%. Nosotros tenemos que colocar la positividad en 5%. En algunos países estas olas han sido de semanas y comienzan a caer. Lo usted está viendo en la República Popular China. Lo de Corea del Norte no se lo puedo decir porque nosotros no tenemos certeza de nada de lo que digan los coreanos del norte. Allá no sabemos nada más que lo que el gobierno publica
Y normalmente lo que el gobierno publica es lo que le da la gana, lo que le conviene. Usted puede asumir que si lo que publican es malo para ellos, usted puede asumir que lo que tienen es peor. Eso es lo más probable que esté pasando. Pero no lo podemos confirmar. Cuando Putin amenaza, por ejemplo, que va a hacer, es porque lo que está pasando en el campo no es del agrado. Usted siempre mire las cosas y aplique el criterio de que si un gobierno da una información que no le conviene, usted puede estar seguro que la información que tiene es peor, la verdad. Bien, dicho esto, mire ahora el proceso electoral. Pero antes que nada, el presidente Cortizo, Laurentino Cortizo, saldrá hoy hacia Los Ángeles, California, para asistir a la 9ª cumbre. Él se acompaña, en su delegación va su esposa, doña Yasmín de Cortizo, lo acompañará en esta cita. Estará también el ministro de Comercio, el nuevo ministro de Comercio, Federico Alfaro Boy. Alfaro Boy estará con él. Estará la ministra de Relaciones Exteriores, sin duda, Erika Moines. Erika Moines estará con él. Estará nuestro nuevo embajador y ex ministro de Comercio, Ramón Martínez, que partirá con el presidente en la mañana de hoy. Irá una diplomática y creo que va la cónsul del área. Sí, la cónsul también. Y va el doctor Alain. El doctor Alain, recuerde, es el postulado de Panamá. Va la OPS. A la OPS, y ahí se van a reunir todos los presidentes de las Américas, o sea, que tendrá una buena oportunidad el doctor Alain, porque esta designación la hacen los gobiernos. O sea, el gobierno de cada uno de los países decide, mira, vamos a votar por fulano de tal. Y el doctor Alain, que es un médico, que fue ministro, aspira a ser presidente o director de la Organización Panamericana de la Salud. Bien, prominente médico panameño. Bien, esta delegación, aunque la cumbre se inaugura formalmente el miércoles, tiene en su desarrollo eventos programados a partir de hoy para el intercambio con la sociedad civil, los empresarios, los promotores, los grandes empresarios de Estados Unidos están ahí, y los presidentes tendrán la oportunidad de conversar con las personalidades de los negocios de los Estados Unidos, de la cultura, de la sociedad civil, para compartir durante estos días allá. Por eso que el presidente se va hasta ahora, porque ya hay mandatarios allá. El presidente tiene ya una cita con el presidente de Chile, que será interesante esa conversación, porque Chile es un país con una gran experiencia en el Pacífico, en sus relaciones con el Pacífico. Además es un país que junto con Panamá tiene los mejores indicadores macroeconómicos. Chile. Un país que tiene además una nueva situación política y tiene el problema del cobre. Ellos, con mucha más experiencia que nosotros en el desarrollo, ellos sí tienen una industria cuprífera completa. Nosotros tenemos un proyecto, estamos en el proceso de comenzar esto. Nosotros con mucho más experiencia en el trasiego, en el manejo logístico. Y Chile sigue siendo un cliente importante en el manejo de la carga para pasar de Chile a la costa este de los Estados Unidos. De manera que nosotros tenemos intereses. Complejo del presidente también estará conversando con altos ejecutivos de los Estados Unidos que tienen intereses en invertir en Panamá. Esto arranca ya hoy y seguirá durante y después viene la inauguración formal el miércoles y vienen todas las plenarias a lo cual se va a discutir sobre América. Esperamos que esa cumbre traiga resultados concretos. Eso es lo que esperamos nosotros los panameños. Pero fíjese, en el marco político, es interesante, le hemos dicho que le preste atención a lo que está ocurriendo en nuestros continentes. Le voy a hablar de los dos países fronterizos nuestros. Usted recuerda la elección en Costa Rica. En la elección en Costa Rica hubo más de 22 candidatos a la primera vuelta. Y se enfrentó un Figueres, del Partido Liberación Nacional, con un discurso viejo. Es más, vestido de saco y corbata, en una campaña caracterizada por lo novedoso.
se enfrentó al actual presidente, Chávez, un hombre de afuera, un hombre que lo que hizo fue poner el discurso político, populista, de derecha, en manos del electorado que estaba literalmente cabreado de la estructura política tradicionales y de la oferta que estaba ahí. Entonces un hombre desconocido, sin fuerza electoral, que había sido ministro del gobierno pasado, que no sacó ni un diputado, con un Congreso dividido, Chávez llega al poder en medio de un país ampliamente dividido, con nuevas fuerzas que no tuvieron la capacidad de poder atraer el electorado. Entonces él, con la experiencia de lo que había, porque él es un apertatuerca, él trabajó en el Banco Mundial, y entonces es un parecido a Toledo. Son burócratas internacionales con poca capacidad para flexibilizar su pensamiento a la vida política. Le va a ser serio manejar el país. Pero él fue lo nuevo. No Costa Rica, pero es un país fragmentado. Ahora estamos en Colombia, es un proceso electoral caracterizado por un país polarizado. Recuerde que hace un año las grandes movilizaciones de jóvenes buscando espacios, buscando participación, pidiendo políticas de gobierno dirigidos hacia ellos. Un país en la que ser pobre es una condena eterna. Los pobres en Colombia no tienen el derecho a opinar. Y un país manejado por más de 200 años, por más de 40 familias. Entonces se da un proceso electoral en la que la primera derrotada, en la primera vuelta, con cantidad inicial de candidatos, que después se redujeron a 8 y en la elección participaron 6, pero que las fuerzas de Uribe, por ejemplo, se quedaron sin candidato. Y es primera vez que el uribismo no es parte integral de esto, pero está por debajo de todo esto. Entonces ahora tenemos 2 candidatos, Hernández y Petro, parecidos en su programa, diferentes en sus estilos. Nadie esperaba que Hernández llegara. Llegara de segundo. Nadie. Sin embargo, su discurso atrevido, su manejo de la dinámica electoral y su rodeo de jóvenes le llevó a dinamizar y a quitarle las opciones que el centro brasileño, colombiano, cafetalero, el eje cafetero, le estaba dando a Fico Gutiérrez. Y resulta que este saca 23% y queda de segundo. Y hoy está de primero, casi en un empate técnico con Gustavo Petro, que marcó siempre arriba en las encuestas, pero el margen se estrecha. Esta va a ser una elección por la característica de los programas de ambos candidatos. Son iguales casi, con las diferencias de las personalidades. Uno es más serio, el otro tiene plus, el otro tiene negativo. Todos tienen negativo, los dos. Y esto va a salir en los próximos días. Y esto nos lleva a nosotros a mirar esto que está ocurriendo, lo que está pasando en nuestro país. En Panamá van a surgir nuevos candidatos, nuevas opciones. Porque en el mundo moderno, lo que importa, José Luis, tenemos televidentes y radioescuchas, es que la oferta electoral se parezca al electorado. Y entre ellos, por ejemplo, usted ve el caso de Franklin Robinson. Un líder de la comunidad LGTB, un hombre que habla sin filtro, pero un hombre con una gran capacidad de comunicación. Importante. Y si él corre por el corregimiento de Río Abajo, es difícil que alguien le pueda ganar. Es difícil, a pesar de que para correr como independiente, las trabas son enormes. Son enormes. Es mucho más complicado correr como independiente en este proceso electoral que en el anterior. Sí. Pero en el campo de esta elección van a surgir
nuevas figuras y que ojalá los partidos políticos estén jugando vivo y sepan interpretar la necesidad de incorporar esas figuras a las estructuras. ¿Por qué es importante? Porque una nueva correlación de fuerzas está en el país, pero no encuentra camino. Entonces, creo que la decisión de Franklin de entrar abre un camino, porque tendremos la salsa que da el hablar sin censura y la expresión de alguien que se comprometa a hacer lo que el país quiere. La gente quiere que los partidos participen, que le dé espacio, que quiere cosas nuevas. El peligro de esto es que este ansia de cosas nuevas llevó a nuestra región a tener candidatos a presidente, incluyendo el de Costa Rica, que no tiene ninguna capacidad de gobernar. El de Perú, el joven Boris, que va a hablar el presidente Cortizo con él, se enfrenta a un país extraordinariamente complejo, que lo redujeron a un simplismo, en la que ellos lo podían resolver todo. Ahora se dan cuenta que gobernar no es tan fácil, no hay una varita mágica para decir voy a hacer tal cosa, va a pasar tal cosa. Entonces, en Panamá, la juventud, las mujeres, los profesionales de la clase media necesitan un espacio, necesitan fuerza que le abran las puertas, las ventanas, para poder entrar a las estructuras y dinamizar esto. Por ejemplo, nosotros necesitamos mayor participación de las mujeres en la vida política, mayor en la vida electoral para movilizar la opinión pública. Necesitamos mayor participación de la clase media panameña, que es la que ha liderizado en este país. Todas las grandes transformaciones de este país han sido realizadas por la clase media, la intelectualidad. Nuestros artistas, nuestros intelectuales, nuestros cantores, nuestros poetas, poetisas, nuestros pintores, han sido parte integral de esta lucha generacional. Nuestros maestros y profesores lo fueron. No lo son ahora, porque la dirección de esos gremios ha optado por tener una política de gremialista solo reivindicativa, solo el dinero. Usted no ve a los maestros dirigiendo las transformaciones de la educación. No lo ve. Lo ve con un discurso disminuido. De los sindicatos, el SUNTRAC, el sindicato que mayor beligerancia tiene en materia de la vida nacional. Pero los sindicalistas del pasado, las bananeras, por ejemplo, fueron las grandes impulsoras de los cambios en el campo que liderizó después Omar Torrijos. Y sus dirigentes llegaron incluso, como el caso de Pití, a dirigir la Asamblea Nacional de Corregimientos bajo el mando de Omar Torrijos. Entonces, nosotros necesitamos que ese contingente de gente entre a la vida política nacional como un torrente nuevo. Y presten atención, vamos a ver, Robinson creo que él ha ido, ya no ha presentado su documento, ¿no? Porque todavía tiene un tiempo. Fíjese, iba a presentarlo. Sí. Fíjense lo que tiene que hacer, tiene que recoger su documento, tiene que llenarlo, presentarlo, aprobado, después tiene que pasar por un seminario y el 15 de agosto arranca este proceso. Y creo que será bueno conocer de él y de lo que las otras fuerzas que van a entrar, les va a ser difícil. Pero también está la apertura que los partidos políticos tengan con respecto a las nuevas fuerzas que se están desarrollando. Fíjense lo que pasa en Colombia. Todos los partidos tradicionales que se oponen a Petro están respaldando a Hernández. ¿Eso le hace bien a Hernández? Sí y no. ¿Por qué? Porque la juventud que impulsó las movilizaciones no quiere el matrimonio con Uribe. No quiere el matrimonio con nada de eso. No lo quiere. Y no es matemático, porque si fuera matemático ya la diferencia entre Petro y él fuera de doble dígito. Y no lo es. Porque en la medida en que los poderes económicos se toman la política deja de ser de interés nacional para convertirse en el interés de los particulares con dinero. Entonces, se trata ahora, y eso es lo que está viendo usted en el continente,
Eso es lo que usted vio con la derrota de Trump, produjo en el gabinete del presidente Biden nuevas figuras, mujeres, miembros de la comunidad LGTB son miembros secretarios, indígenas son secretarios, negros son secretarios. Sí, ha habido en otras, pero ahora el gabinete del presidente Biden es mucho más diverso. Entonces, esta lectura que debe tener ustedes, cuando yo vi que Robinson estaba interesado en esto, me llamó la atención, porque a mí me gustaría conocer quién en Rebajo tendrá mayor capacidad de comunicar lo que piensa y que porque es una fuerza nueva. Y usted tiene que aspirar, porque arte ve que hay gente que quiere ser presidente porque considera que él tiene que ser presidente, no porque tenga las cualidades, no porque sea abogado, sino si tiene la experiencia administrativa, si sabe lo que quiere, si le plantea cosas buenas. Porque usted ve en los programas de televisión, no le cuestionan a los dirigentes qué es lo que usted quiere hacer. No, si queremos hacer un cambio, queremos crear empleo, ¿cómo lo va a crear? No hay esas preguntas. Entonces es importante mirar este proceso electoral y es importante que usted mire lo que va a pasar en cambio democrático. Es importante que usted mire lo que está pasando en los partidos. ¿Cuáles son los partidos que se están movilizando con su gente? Que están preparando a su gente, que están educando a su gente. Pregúntese y mírelo. Y saque conclusiones.